Gracias, pastor. Buenos días, hermanos. La lectura de hoy está en el libro de Hebreos, capítulo 4. Son solo dos versículos, el 12 y el 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Qué linda la lectura que realizó nuestro hermano Franco. Dios nos dice en su palabra que su palabra, es viva y eficaz, y que es más cortante que toda espada de dos filos. Además, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Eso es la médula de los huesos. Por lo tanto, y por eso tiene la capacidad de discernir, discierne, es decir, es capaz de juzgar, es capaz de hacernos ver lo que está bien y lo que está mal dentro de nosotros. Es fácil ver una noticia en el periódico y decir, esto está mal, esto está bien, pero qué difícil es cuando algo está dentro de nosotros. Pero una de las virtudes que tiene la palabra de Dios es hacer esto. Discierne en nosotros, discierne los pensamientos, discierne las intenciones del corazón. ¡Qué profundidad! Y todo esto con el fin de motivar, por una parte, al arrepentimiento, a doblegar el corazón, a despreciar el pecado, a limpiar la mente, a contristar al alma, llevando a la persona hacia una comunión, porque eso es lo que Dios quiere con su criatura, tener una comunión cada vez más perfecta y con mayor razón, si ya es un hijo de Él. Esa comunión puede seguir perfeccionándose toda la vida. Y así también tiene la virtud de la palabra de Dios, por esas características, de librarnos de grandes males, de grandes tropiezos, de miserias, las que acarrea el pecado en la vida. En otras palabras, la palabra de Dios ilumina, hace aborrecer el pecado y motiva a realizar acciones. Eso es algo interesante. Esto no es algo solamente académico, no es algo solamente teórico. Es activo, nos lleva a realizar acciones que beneficiarán la vida. Decir, hasta aquí llega esto, hasta aquí llega esto otro. No, esto no me conviene. Tengo que sacar aún de mi mente ciertas cosas. Tengo que cuidar, administrar mejor mis pensamientos, etc. Y es así como la persona que pone en práctica la palabra de Dios se beneficia. Y se beneficia a sí y a todos aquellos que le rodean. Y esto es algo que ha sido, y hay mucho antecedente histórico, como la palabra de Dios cuando penetra en un pueblo no solamente beneficia a las familias que la adoptaron para sí, a las personas que la adoptaron para sí, sino que beneficia a toda la nación, a todo el vecindario, a toda la comuna. Y vuelvo a decir, ya a toda la nación finalmente. La meditación de hoy es un poco ambiciosa. Voy a tratar de ser reducido, pero pretende justamente ilustrar este hecho, mostrando al menos, no todos van a ser largos, a la mediana y mayor duración, pero 4 episodios históricos de encuentros con la palabra de Dios y cómo Dios y la palabra cambió, motivó, transformó las circunstancias en algo completamente distinto. Y de esa manera, la palabra de Dios terminó, en cada uno de los casos que vamos a considerar, terminó con verdaderos eclipses espirituales. La palabra es luz.
ilumina. Pero en muchos lugares y muchas veces, a veces quizás incluso nuestra propia vida, aún siendo cristianos, hay eclipses espirituales en que la palabra, no dejamos que la palabra ilumine como ella quiere. Comencemos con esa ocasión muy conocida. Hemos predicado puntualmente sobre esto, hemos meditado en esto en otras oportunidades, pero ahora la vamos a ver solamente como un ejemplo. Aquella oportunidad en la que Esdras, el escriba, lee la palabra al pueblo. Esta primera ilustración trata de aquella vez en que todo el pueblo de Israel, que había regresado luego del cautiverio, se juntó para oír la lectura de las Sagradas Escrituras. Podríamos hacer toda una serie de mensajes sobre esto, pero ahora lo vamos a usar solo como ilustración. Ellos se encontraban, este pueblo se encontraba en un proceso de reconstrucción. Ya se había reconstruido el templo que había sido destruido, quemado y totalmente destruido, porque muchas veces no se conformaban con quemar, sino que después esparcían incluso las piedras de los lugares que habían sido conquistados. Babilonia había terminado con el templo en Jerusalén. Y ahora estaban reconstruyendo. Habían reconstruido el templo y estaban participando activamente de la reconstrucción de los muros de Jerusalén, con lo cual la ciudad se transformaba nuevamente en una ciudad autónoma y poderosa. Es importante recordar aquí que fruto de las rebeliones, primero del reino del norte de Israel y más tarde del reino del sur, habían sido todos llevados en cautiverio. Pero había una profecía que decía que luego de 70 años regresarían. En Jeremías 29:10 leemos, por ejemplo, la profecía está varias veces, pero una de las citas. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Es así como habían transcurrido, porque la profecía se cumplió literalmente, 70 años sin las ceremonias propias que se realizaban en el templo, que fue destruido. 70 años sin un sistema sacerdotal, 70 años sin que fueran instruidos en la palabra del Señor, salvo con lo mínimo, prácticamente con lo tradicional. 70 años lejos de la tierra que les había sido dado en herencia perpetua. Luego un resto vuelve, va encabezados por Zorobabel, y pasan 80 años. Y otro resto vuelve después con Esdras. Pasan aún 13 años y estamos aquí en pleno tiempo de Nehemías. ¿Por qué estas fechas? ¿Por qué estos tiempos? Piensa lo que esto significa, hermanos queridos. A veces leemos y nos damos cuenta y no tomamos conciencia del significado. Para muchos, estos más de 163 años sin contacto con las Escrituras les había hecho olvidar las Escrituras. Es decir, a muchos de ellos, por no decir todos los que estaban allí en ese momento, jamás habían oído y menos aún leído el libro sagrado, siendo que era el libro base, el libro guía del pueblo y para el pueblo. Y ese día, y eso es lo importante de esta ilustración, se trajo y se leyó delante del pueblo el libro de la ley de Moisés, dice el verso 1 de Nehemías 8. El libro de la ley de Moisés. Nosotros tenemos un privilegio, tenemos una Biblia gordita, porque tiene mucho más escrito de lo que tenían a esa altura. Pero el libro de la ley de Moisés es solamente la primera parte de la escritura, eso más flaquito. Por eso podemos entender que desde antes de la salida del sol hasta el mediodía pudiese haber sido leída completa. Hay quienes piensan que quizás se leyó solamente Deuteronomio, pero bueno, el tema es que sí se leyó. Deuteronomio de por sí es importantísimo porque es la repetición de muchas de las cosas que el Señor quería que el pueblo recordara antes de entrar a la tierra prometida. No nos vamos a meter en esos detalles académicos realmente. Pero lo interesante es eso. Este pueblo
que se supone era el pueblo del libro, como lo han llamado algunos poéticamente en el día de hoy, este pueblo que tenía que heredar, cuidar este libro, ni siquiera lo conocía. Es decir, y por eso es tan útil para ver lo que significa un eclipse bíblico. La palabra, ellos tenían que ser los portadores de la luz, no solamente cuidarlo, sino que además transmitirla. Pero estaba totalmente eclipsado, debajo del almud, usando palabras de nuestro Señor Jesucristo, eclipsado totalmente. La Biblia, la Escritura, sí, sabemos que hay una. Por algo todo lo que se hacía en el templo estaba especificado en ese libro, pero templos hace tanto tiempo que no existe templo. El templo, sabemos que hay una diferencia muy grande entre cuando nosotros hablamos de templo hoy y templo. Recordemos que al templo no entraba absolutamente ni una persona, solamente los sacerdotes, y se realizaban ceremonias muy específicas dentro del templo. La gente, aún en tiempo de Jesús, aún en tiempo de los Hechos, cuando decimos y se juntaban en el templo, no era dentro del templo, eran en los patios, los atrios. Por eso la Biblia habla mucho de los atrios, los patios del templo. Así que bien, esa es la situación. Y se lee la palabra del Señor, de acuerdo a cómo lo relata Nehemías capítulo 8, entre los versos 1 y 8. Y hermanos, el efecto fue potente. Leíamos antes que la palabra de Dios es comparada con una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y miren lo que ocurre si leemos en Nehemías 8:1-8. El efecto fue tan potente, la espada cortante de dos filos penetró en las almas y producía convicción de pecado, y producía dolor, producía arrepentimiento, producía temor santo. El largo eclipse había concluido, salió la luz de la palabra de Dios y cambió vidas. Nos relata Nehemías que la primera reacción del pueblo, en Nehemías 8:9, en la última parte del verso, dice que todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Espontáneamente lloraba. ¿Qué hemos hecho? ¿Cuánto hemos pecado? ¿Cuánto hemos faltado? ¿En cuánta deuda estamos ante Dios? ¡Qué terrible! Producía la espada, trabajaba los corazones. Vemos cómo efectivamente esto se produce, porque el eclipse había terminado. La palabra de Dios había sido sacada de debajo del almud, había sido sacada de debajo de la cama y estaba ahora iluminando al pueblo. Y esto con mucho cuidado. Y la tentación siempre es entrar en más detalle, pero recordemos que mientras se leía la palabra, habían personas dándole sentido a la palabra entre el pueblo. Los levitas estaban allí y explicando y traduciéndolo a las lenguas que eran más conocidas, porque, como recordamos recién, venimos aquí de una situación bien especial, ¿no es cierto?, un retorno, y muchos de ellos estaban hablando otros idiomas. Bueno, se les daba sentido, porque eso es lo importante, que la Biblia hable, y se les daba sentido. Y cuando entendían lo que significaba cada una de esas palabras, había dolor, había angustia, había la palabra de Dios, como leíamos al principio, había una palabra en la que entramos un poquitito, estaba discerniendo, estaba siendo capaz de juzgar tu vida, tus pensamientos, tus acciones. La gente descubría muchas cosas. Y esto no fue cosa de una mañana, de un día, hermanos queridos. Pues al día siguiente, y gracias al efecto iluminador de la palabra, dice en el verso 13 que las cabezas de las familias de todo el pueblo se volvieron a juntar para seguir escudriñando. Porque eso es algo interesante. La Biblia te produce sed de saber más, de querer saber, de querer entender. Cuando empiezas no puedes parar. Y eso fue lo que ocurrió. Y además que la gente quedó muy motivada a hacer las cosas que no habían hecho. En resumen, la exposición de la palabra había alumbrado mentes y corazones, motivando a acciones que agradaban a Dios. Inmediatamente organizaron una de las fiestas sagradas que hacía mucho tiempo no se había realizado. Y bueno, el bien era evidente, el pueblo era construido, el pueblo era edificado, el pueblo era unido. Qué importante, qué maravilloso.
y que literalmente se está dando lo que decía en Hebreos. Así, iluminando la palabra mentes, corazones, motivando a la acción, el pueblo se desarrolló, el pueblo crecía. Este episodio es maravilloso y también extenso. Vuelvo a decir, hoy solo traigo como una ilustración de lo que la exposición de la palabra de Dios produce. Si en ti no produce estas cosas, hay algo muy preocupante, pero debiera serlo. La segunda ilustración, aun cuando queden deseos de continuar profundizando en la primera, la segunda ilustración, para esta vamos a retroceder un poco en el tiempo. En vez de avanzar, vamos a retroceder y vamos a ir al tiempo en cuando Israel no era aún llevado en cautiverio. Todo Israel, porque ya el reino a esta altura de lo que vamos a decir, el reino del norte ya había sido llevado y parte del reino del sur, pero todavía había un buen remanente en el sur. Vamos a usar y vamos a ir hacia el libro de los Reyes. En Segunda de Reyes 22, 3 al 11 está el epicentro del episodio que vamos a considerar. Para esto debemos recordar una cosa muy importante. Debemos recordar que los reyes de Israel, todos los reyes, y eso está escrito en Deuteronomio 17, 18 al 20, debían tener un ejemplar de las escrituras, de lo que estaba escrito a esas alturas, de toda la ley de Moisés, por ejemplo. Tenían que tener un ejemplar que tenía que ser copia del original, así dice la misma escritura. Tenía que ser copia del original para que no hubiese ninguna variante y que fuera muy fidedigna. Y el rey tenía la obligación de leerla todos los días. El rey era un garante de que la palabra de Dios, la ley de Moisés, los principios divinos se llevaran a efecto en el pueblo. Estaba en una situación de mucha responsabilidad. Las Sagradas Escrituras de alguna manera constituían y constituyen la Carta Magna de Israel, la Constitución de Israel, la Constitución fundamental, la cual fue dada por Dios mismo. Sin embargo, la historia de los reyes de Israel es una historia con periodos muy oscuros, hermanos queridos, muy negros, al extremo que la religión de Israel llegó a ser y a quedar vacía. ¿Por qué? Porque empezó justamente el famoso eclipse, la Biblia, las palabras de Dios, lo que se tenía en aquel entonces y consideraríamos hoy día la Biblia, comenzó a ser escondida, guardada. Y eso va a ocurrir siempre cuando hay pecado y yo quiero que el pecado perdure. Porque una de dos, o perdura el pecado o perdura la luz de la Biblia. No pueden estar juntas las dos cosas. Te volverías loco, absolutamente. Porque la Biblia te dice que está mal algo y tú insistes en tenerlo mal. Bueno, esa persona va a tener problemas muy serios psiquiátricos finalmente. Así que una de dos. Y muchas veces las personas, por no decir la mayoría, prefieren su pecado y la Biblia la guardan o la tergiversan o la cambian, etc. O se cambian de iglesia donde se lea menos la Biblia. Así que ese es el problema. Los reyes de Israel, la historia de los reyes de Israel es una historia muy compleja, muy mala realmente. De partida, todos los reyes del reino del norte, las 10 tribus que se dividieron y quedaron al norte, esas fueron malísimos. Esos reyes fueron nefastos para Israel. Esos reyes no tuvieron nada que ver. Se replegaron completamente y, por supuesto, la palabra de Dios desapareció del reino del norte muy rápidamente. Y el reino del sur, que fue un poquito mejor, estaba formado por 2 tribus, Judá y Benjamín, fueron un poquito mejor, pero digamos mejor. No lo hicieron bien realmente, salvo excepciones maravillosas. Y probando así la paciencia de Dios hasta el límite, un límite que finalmente llevó al cautiverio de todo el reino del sur también. Así es que los reyes no solo no ponían en práctica la voluntad de Dios, sino que ni aún leían la palabra, lo cual era obligación de ellos, pero no lo hacían. Y peor aún, si puede haber algo peor, aquí hay cosas peores.
descubrimos que ni siquiera tenían con ellos la escritura. Es fácil deducirlo de todo lo que viene después. Pero si uno dice que ya llegamos al extremo, los garantes de la constitución de Israel, los garantes de los principios divinos que debían regir a Israel, ni siquiera estaban escritos, ni siquiera los tenían a mano, ni siquiera los conocían los reyes. Pero sí, hay algo peor todavía. Los extremos siempre pueden llegar un poco más lejos todavía. Llegó un tiempo que ni aún en el templo de Dios existía un ejemplar de la palabra de Dios. De esta manera, la ley de Dios, los principios de Dios pasó al olvido. El eclipse fue total sobre Israel. Salvo por los profetas que se levantaban ocasionalmente y aparecía justamente un Jeremías, antes había aparecido mucho un Isaías, y salvo por estos maravillosos, un Ezequiel, gracias a estos hombres todavía había luz y el Señor hablaba, pero la palabra de Dios estaba totalmente eclipsada en cuanto a los escritos divinos. Bien, de esta manera la ley de Dios pasó al olvido. O sea, no solamente ocurrió esto una vez, como veíamos en la ilustración anterior, en el caso de Nehemías, cuando el escriba Esdras lee la ley al pueblo. No, esto ya había pasado varias veces antes. Pero los seres humanos no somos criaturas que aprendan muy rápido. Había un eclipse de luz divina provocado por el hombre, no por Dios, porque Dios siempre está dando su luz, iluminando, que terminó finalmente con la invasión, la destrucción de Jerusalén y el destierro de todos los habitantes del reino del sur. Es por ello que resulta impresionante, y aquí está el tema del término del eclipse, que es la ilustración propiamente tal, el redescubrimiento de la Biblia, tal como lo leemos en 2 Reyes 22, 8 al 11. Nos cuenta 2 Reyes 22, 8, que mientras hacían reparaciones en el templo, bajo el reinado de Josías, fue encontrado, miren qué increíble, se encontró, ¿no? Pero que esto es increíble, se encontró en el templo, o sea, ¿qué se encontró en el templo? El libro de la ley, diríamos hoy día se encontró una Biblia. Bueno, ¿y qué usaban antes? La tradición. Y por eso que tantas religiones paganas se introdujeron, y tanto paganismo, y tantas costumbres, tantas prácticas paganas se introdujeron en Israel. Porque la luz de la Biblia no estaba, la luz de las Escrituras no estaba. Y así que nos cuenta 2 Reyes 22, 8, que mientras se hacían reparaciones en el templo, fue encontrado el libro de la ley. Qué maravilloso es encontrarse con la palabra del Señor. Se encontró la Torá, una importante fracción de lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Son llamativas las palabras que han quedado guardadas para nosotros. Voy a leer literalmente de las Escrituras. Dice en 2 Reyes 22:8. Entonces dijo, y mira quién dijo, el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán. ¿Quién está hablando? El sumo sacerdote, el que tenía que saberse la Biblia de memoria prácticamente. He hallado el libro de la ley. No te confíes de los religiosos, por favor. Porque muchos religiosos, como este hombre que era lo sumo, lo máximo, espiritualmente hablando de Israel, ni siquiera conocía, ni siquiera manejaba el libro de la ley. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley. Gracias a Dios que por lo menos el sumo sacerdote se encontró con la palabra del Señor. ¿Y dónde lo encontró? En la casa de Jehová. O sea, en la casa de Jehová normalmente no había Biblia, no había Antiguo Testamento. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó y continuó la lectura hasta llegar al rey Josías. Este libro fue entregado al buen rey Josías, un rey con un corazón para Dios, un corazón muy lindo, es uno de mis reyes preferidos, el cual desde que lo halla y conoce su contenido, se da cuenta de la condición del pueblo y más aún del reino. Estaban al punto del colapso debido a sus atroces y continuos pecados. El encuentro de Josías con la palabra, el encuentro de este rey que buscaba al Señor, y qué verdad,
lo que dice nuestro Señor Jesucristo: el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Josías era alguien que buscaba al Señor, y buscándolo el Señor le dijo: te voy a dar la gracia de encontrar la palabra, y ahí está mi voluntad. Bueno, la encontró. Qué maravilloso, qué maravilloso. Cuando él leyó, se colapsó. Su corazón, para empezar, fue tan cautivado con la palabra del Señor que ya no vivió ni un día de su vida sino para cumplirla y transmitirla a los demás. Qué cambio más grande. A pesar de quedar benditamente cautivado por la palabra, se nos relata que su primer encuentro con ella fue muy doloroso. El primer encuentro normalmente es doloroso. ¿Por qué? Pues se da cuenta del estado espiritual suyo y del pueblo. Con ello tomó conciencia de los juicios divinos que pendían sobre este pueblo. Se dio cuenta de lo enfermo que estaba el reino de Judá. Y en señal de este gran dolor rompe sus vestiduras, un símbolo del profundo dolor interno, un símbolo de duelo. Cuando moría alguien querido, se rompían vestiduras. La palabra de Dios como espada de dos filos, entrando, produciendo primeramente el dolor que debe producir, porque lo primero que hace es demostrar lo mal que estás, y después te da las soluciones para solucionarlo. Es un acto que dice: ¿qué hemos hecho? ¿Cuánto juicio hay sobre nosotros? ¿Cuán pecadores somos? Son las palabras que dijo el pueblo. ¿Se acuerdan cuando nace la iglesia en Pentecostés? Cuando Pedro les revela y la palabra de Dios ilumina al pueblo. ¿Qué es lo primero? Esa frase es tan significativa, que dice el pueblo, aquel pueblo que se convirtió, esos 3.000 que en ese día se convirtieron: ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? El eclipse había concluido y la luz de la palabra alumbraba el corazón del rey, y nuevamente vemos el potente efecto. La espada de dos filos penetraba en las almas y espíritu, produciendo convicción de pecado, dolor, arrepentimiento. ¿Y qué hace además? Que a veces esa parte es la que nos queda en el tintero. Y motivó a la acción. Y largo sería, y hemos predicado en detalle sobre las acciones de Josías. Motivó a la acción, limpió el reino, limpió su vida, no solamente su mente, su corazón, sino que se extendió limpiando, incluso fue hacia lo que quedaba del reino del norte, y también siguió limpiando, sacando todo lo que fuera pecaminoso. Qué maravilloso lo que produce la convicción de pecado. Qué maravilloso es ese dolor, el dolor que da vida, como dice el apóstol Pablo, que produce arrepentimiento. Ese dolor, por favor, no lo escabullamos nunca. No arranquemos de ese dolor, es importante. Y motiva a la acción, a dejar y reparar el daño hecho, con tal de restablecer la paz con Dios y la propia conciencia. La tercera ilustración implica un salto de muchos años hacia el futuro. Y podrían haber otras ilustraciones, muchas más, pero he seleccionado estas, además por lo significativo de la fecha. Sabemos que en octubre celebramos el mes, o se conmemora el mes de la Reforma. Tiene que ver con eso. La tercera ilustración implica un salto de muchos años hacia el futuro. Es una ilustración que ya se encuentra fuera del tiempo bíblico. En pleno siglo XVI después de Cristo. Ya no estamos en el contexto de Israel como en las dos ilustraciones anteriores en que vimos lo que sucedió cuando luego del eclipse bíblico la Biblia ilumina de nuevo. Ahora estamos en un mundo llamado cristiano, encontrándonos con un mundo religioso que no era mejor que el mundo del tiempo previo a Josías. Una vez más la Biblia, ahora ya completa, ahora sí podemos decir que estaban los 66 libros que la conforman, tal como la conocemos hoy,
había desaparecido, sin justificación alguna, más que egoístas. En las iglesias mayoritarias, no digo que en todas, porque habían excepciones, en las iglesias la tradición y la infiltración de prácticas paganas, al igual que en los tiempos previos a Josías, había reemplazado a las escrituras inspiradas por Dios. La Biblia solo se encontraba en un idioma que el pueblo no conocía, el latín, y estaba prohibido traducirla a las lenguas que fueran comunes a las personas. Incluso, históricamente, se dice que el bajo clero, mucho del bajo clero, jamás en su vida había leído las escrituras. No sabía lo que era, solamente tenía una formación religiosa que el sistema le daba, pero no había ni tenía contacto con las escrituras. Es notorio cómo la historia misma ha llamado a este periodo, y justamente el periodo en que la Biblia estuvo escondida, oscurantismo. Oscurantismo. Pues fue un periodo oscuro porque la luz de las escrituras estaba tapada para gran parte del mundo, incluso religioso. Hoy diría, con cuidado, pero creo que tengo base para decirlo, que estamos entrando en otra etapa de oscurantismo, y por las mismas razones. El ser humano, a pesar de tener más Biblias que nunca, ahora ya no se trata de que no hayan Biblias, que no estén en el idioma, que no hayan diferentes versiones, que no haya diferentes medios para llegar a ellos, etc. Tenemos más Biblias que nunca, pero las desecha. ¿Qué sacas con tener la mejor linterna del mundo si la mantienes apagada? No hay biblioteca, porque sería falta de cultura que en una biblioteca no hubiera por lo menos un ejemplar de las escrituras. Pero ahí está cerrada, es como una luz apagada, con toda su luz en su interior. Si sacas la Biblia, ilumina inmediatamente. Pero ahí están guardaditas, 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 y no me interesa abrirla porque me voy a ver obligado a tomar una decisión. Voy a estar en una disyuntiva, porque la Biblia me va a decir seguramente, estoy seguro que me la va a decir, es el razonamiento popular, quizás no con tanta lógica, pero es lo que sucede en el fondo. La Biblia me va a hacer tomar decisiones respecto a mi vida. Y no la quiero tomar, porque estoy conforme con la vida que tengo. Hermanos queridos, me atrevería a decir, sería tema interesante para un estudio, la sociedad del siglo XXI occidental está entrando en una nueva etapa oscurantista. Cuando diversas personas que pertenecían a la Iglesia Imperial, vuelvo a mi ilustración, cuando diversas personas que pertenecían a la Iglesia Imperial y oficial fueron tocadas por el Espíritu Santo, me refiero a un Lutero, un Calvino, un Zwingli, un Knox y muchos otros, comenzó a suceder algo increíble. Llegaron a conocer y comprender el significado de las Escrituras. La espada de dos filos penetró en sus corazones. Penetró en el corazón de un Lutero, de un Calvino, de un Zwingli, de un Knox, de un Savonarola. Bueno, eso fue previo a la... Pero entró en sus corazones. Y lo primero que produjo es dolor, por supuesto. Transformación. Pero luego produjo una paz que no habían logrado en toda su vida religiosa, en toda su vida espiritual. Una paz que valía la pena tenerla, aún a costa de la vida. ¿Cuántos fallecieron, murieron por la Inquisición a causa de su fe? ¿Cuántos? Cuantísimos. Pero ellos se dieron cuenta, al igual que Josías, se dio cuenta, al igual que el pueblo, cuando Esdras leía la palabra y le daban sentido a la palabra, que valía la pena, que allí había algo maravilloso, que debía ser conocido por todos, que debía extenderse. El contacto activo con las Escrituras nos habla, nos responsabiliza y no deja indiferente a una persona.
Porque si yo sé, para empezar, que eso me hace tanto bien, he descubierto una salvación gratuita, solo gracia, solo fe, maravilloso, solo Cristo. Y ahí está todo lo que necesito saber. Si lo he encontrado, ¿cómo puedo callarlo y no contárselo a mis hijos? ¿Cómo puedo callarlo y no contárselo a mi cónyuge? ¿Cómo puedo callarlo y no contárselo a mis padres? No puedo, no puedo. Una de las más grandes señales que uno ve si una persona es realmente convertida o no convertida es su ansia por transmitir lo que ha descubierto. Si no hay ansias, nunca ha habido conversión. Perdone que sea tan categórico, pero no puedo entenderlo. Si yo sé cómo salvar, si yo estoy gozando de una salvación tan grande y gozo de una paz maravillosa, ¿cómo no la voy a transmitir a otros? Entonces no me venga a decir, no, si cuando chico se bautizó, bueno, aunque se haya bautizado, ¿qué me importa? ¿Hay conversión o no hay conversión? Uno de los más grandes frutos que uno ve es ese deseo, esa pasión por transmitirlo a otros. Y la última ilustración, esta más cortita, que les invito a considerar, es la que vivió quizás usted mismo, es la que viví yo, la que vivió todo cristiano que ha recibido a Cristo como Salvador personal cuando fue iluminado por la palabra de Dios. Cuán oscura resulta la vida de un ser humano mientras la luz de la Biblia no llega hasta ella. Cuando el conocimiento de las Escrituras llega a un ser humano, aparece primero un conocimiento. Oh, esto no lo sabía. Esto yo no lo había entendido. El Señor generalmente va primeramente por la parte intelectual. Tienes que entenderlo, no por la parte emocional. La emoción se manifiesta cuando comprendes lo que el Señor ha hecho por ti. Y enseguida viene esa confesión de pecados al Señor, una convicción de los mismos y finalmente la entrega de la vida al Señor. Muchas personas esperan que Dios les hable por medio de sueños, durante estados de trance, por medio de seres angelicales, pero el Señor no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque nos habla a través de su palabra. El Señor ya la escribió, ahí tienes lo que yo te he entregado. No esperes, no seas un flojo, esperando, ni un privilegiado que te quiera hablar aparte. Todo lo que tienes que saber está aquí. Está aquí. Hermanos, ¿estás viviendo un eclipse bíblico? A veces ocurre. Lo hemos visto, ilustraciones, vimos hacia el mundo exterior especialmente, pero puede que hoy día mismo estés viviendo un eclipse bíblico. Momentos en los cuales evades a las Escrituras. ¿Por qué las personas cuando te dicen estoy mal, hace 2 meses que no leo la Biblia? ¿Por qué? Directamente relacionado. Evades las Escrituras con tal de no escuchar su mensaje, es porque quieres mantener y sostener el pecado en ti. Hermanos, si Dios está hablando por su palabra, no lo evadas. Nunca evadas las Escrituras temiendo de que me van a enrostrar. Claro que te van a enrostrar, si no, no servirían para nada, no serían un libro de palabras vivas. Haz mejor como el joven Samuel. ¿Se acuerda cuando el Señor le hablaba y no entendía mucho porque no tenía la experiencia de escuchar al Señor? Y el sacerdote le dice, la próxima vez que escuche la voz del Señor, simplemente dile, habla, porque tu siervo oye. El Señor no te va a hablar de noche, lo más probable, pero sí te va a hablar a través de su palabra. Dile, habla, tu siervo escucha, aunque me duela, aunque me ofenda, pero vale la pena, te lo aseguro, te lo prometo. Deja que la santa y divina espada espiritual, la espada de doble filo que es la palabra del Señor, escudriñe tu vida. Es posible que duela, nada nuevo. Es posible que sea incómoda, pero esto es bueno cuando lo hace la palabra de Dios. Es bueno porque es signo de vida, de amor,
de protección, de ternura de parte de Dios, de sanidad. No desaprovechemos nunca la bendita oportunidad. Concluyo con las palabras del Salmo 119, 130. La exposición de tu palabra alumbra. Hace entender a los simples. ¡Qué maravilla! Gracias, Padre Celestial, por tu palabra, Señor, y porque está a nuestra disposición. Gracias porque nos hablas a través de ella, Señor. Y te ruego, mi Señor querido, que nos ayudes, al igual que ese pueblo, Señor, que recibió la palabra del profeta, del escriba Esdras. Al igual, Señor, que ese pueblo, Padre Celestial, que recibió la palabra que volvió a entregar el rey Josías. Al igual, Señor, que ese pueblo en Pentecostés. Al igual, Señor, que ese pueblo en tiempo de la Reforma. Señor, digamos, ¿qué hemos hecho? Señor, ¿qué quieres que haga entonces? Ayúdanos a seguir esa voluntad, Señor, porque esa voluntad, como dice tu palabra, es buena. Esa voluntad es perfecta. Esa voluntad, aunque duela seguirlo en algún momento, es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Gracias, Señor. Ayúdanos a tomar decisiones. Señor, yo te ruego de todo corazón que si hay corazones aquí eclipsados, Señor, que quizás porque ellos mismos no han dejado que la palabra alumbre en sus corazones, Padre, ese eclipse termine, Señor, y sean iluminados, seamos iluminados, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.